Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate con Ana Jiménez y Danilza Vargas. Gracias por acompañarnos. Una semana cargada de muchas informaciones. Danilza, ¿cómo está? Así es, señores, buenas noches. El país, a pesar de todo, sigue su agitado curso, ¿verdad que sí? Así es. Casi ya en la ruta final del 2017. Pero nada, aquí estamos, como cada domingo. Buenas noches y bienvenidos a Infórmate. A continuación vamos a ver el contenido de esta semana. Los investigadores policiales le dieron muchísimos golpes, lo maltrataron para obtener una confesión y hacer una historia falsa de los hechos. Porque no podemos dar explicación y obviamente nosotros debemos esperar que él venga para poder hablar con él, así que... La ministra es quien ha politizado este proceso de lucha al condicionar reunirse con el Colegio Médico Dominicano. Margarita naturalmente es vicepresidente. El vicepresidente no toma decisiones más que de lo que se va a cocinar en su casa. Para que puedan entonces ir con una posición unificada a discutir con la oposición sobre lo que finalmente va a ser esa ley. Yo creo que eso... Comenzamos esta entrega con el caso de Junior Ramírez, donde ya los principales acusados de este hecho están cumpliendo un año de prisión preventiva. Manuel Rivas, exdirector de la ONSA, está cumpliendo la medida en la cárcel de Najayo Hombre. A José Mercado, alias El Grande, al penal de La Victoria, mientras que el coronel y exfinanciero de la ONSA, Faustino Rosario, fue enviado a la cárcel de operaciones especiales en Mano Guayabo por su calidad de coronel de la Policía Nacional, que la verdad hay que ver cómo se maneja este caso, si será esperar a que haya una condena definitiva para su cancelación de la Policía Nacional o qué, porque ya como coronel corresponde a un decreto presidencial su cancelación. Vamos a apelar a la decisión para que ya se tome otra decisión y que otro tribunal acoja a nuestro pedimiento. Los investigadores policiales le dieron muchísimos golpes, lo maltrataron para obtener una confesión y hacer una historia falsa de los hechos, porque esa persona ni siquiera estaba en la ciudad de Santo Domingo cuando ese hecho ocurrió. La jueza también rechazó un incidente presentado por los familiares del abogado y profesor universitario para que el expediente fuera declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional, alegando que el crimen había sido cometido en los alrededores de la UAS. Bueno, un año de medida de coerción precisamente por lo complejo del caso. Este es un caso que fue declarado complejo precisamente por todo lo que involucran este caso, como tú lo acabas de decir, un coronel, funcionarios de gobierno. Aquí están o se unen los que es no solamente el asesinato, sino también la parte de la corrupción administrativa, que entendemos que hay que ver cuál es el tratamiento que le dará la justicia, pero definitivamente no es la grabación de esta novela. No va a llevar solamente... Los episodios van a ser, creo que largos, definitivamente. Claro que sí. Yo creo que luego de que esté avanzado más este caso y que ya se dé apertura a un juicio de fondo y que todo siga su curso normal, yo espero que el Ministerio Público no espere todo eso, que deje enfriar y que se aboque precisamente a investigar lo que tiene que ver con la corrupción administrativa que se ha denunciado en la ONSA. Ya de hecho la Cámara de Cuentas informó que está trabajando en eso, en la auditoría, y que sería en esta semana cuando ya se abocaría a iniciar y de lleno lo que tiene que ver con la auditoría de esa institución. Una institución que según la Cámara de Cuentas tenía varios años. Que no presentaba. Que no presentaba. Es fuerte el trabajo entonces. Entonces mucho más fuerte el trabajo que tienen que hacer. Creo que la última fue en el 2012, la que aparece entre las auditorías que pone en su página web la Cámara de Cuentas. La última fue del 2012. Precisamente el año en que asumió Rivas en esa institución. Recuerda que el presidente Danilo Medina lo nombró precisamente en el año 2012. Bueno,
Como aquí en República Dominicana no existe el cúmulo de penas, entiendo que lo más que se llevará serán los 30 años. Así es. Siguiendo en la justicia, el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willis de Jesús Núñez, suspendido por el Consejo del Poder Judicial, dejó plantado por segunda ocasión a los miembros de dicho órgano, quienes lo habían citado nuevamente para el pasado viernes. Sin embargo, de Jesús Núñez salió del país el pasado lunes con destino a Panamá, con la finalidad de asistir a una actividad académica. El juez suspendido solicitó a la Inspectoría General del Ministerio Público que le movieran la cita para el interrogatorio como parte de las investigaciones que se realizan para dar con el paradero de Quirinito, mientras el procurador solo suele repetir que da garantías de que se llegará al fondo del caso. Mandó una excusa. ¿Cuál fue la excusa que él dio? ¿Cuál fue la excusa que dio? Que no sabemos. No saben si está aquí, está en el país o no está en el país. ¿Alguna excusa? Porque el martes no había posibilidad de dejarlo salir del país. Es que no podemos dar explicación y obviamente nosotros debemos esperar que él venga para poder hablar con él, así que permiso. Ordenamos una captura, tanto local como internacional. Por el momento ustedes saben que eso es lo que podemos presentarles y oportunamente continuaremos dándole a toda la ciudadanía las informaciones pertinentes porque es el mismo Código Procesal Penal en su artículo 290 que nos pide que tengamos esa reservatez para no dañar el proceso. Hasta ahora han sido interrogadas al menos 14 personas como parte de las pesquisas que realiza la Procuraduría General de la República desde el pasado mes, luego de que se confirmara que Quirinito habría simulado su muerte para quedar en libertad. El Ministerio Público como que está quedando corto en torno a esta investigación. Este es un país, y siempre lo digo, Danilza, que cuando se quiere resolver un caso, y si no, míralo ahí, el mismo caso de Junior Ramírez, este es y muchos otros casos. Aquí cuando se quiere resolver un caso, pues se resuelve. Debe de tener cuidado el Ministerio Público, las autoridades en torno a las investigaciones que se están haciendo con el caso Quirinito, porque deja mucho que decir el que le estén dando tanta vuelta y que no digan qué está pasando o por dónde por lo menos van las investigaciones. La verdad es que el procurador Jean Alain Rodríguez parece que se ha metido un cassette y él repite lo mismo cada vez que le preguntan el caso, que da garantías de que se llegará hasta el fondo del caso. No lo repita tanto y esperemos que realmente así sea en la realidad. A mí lo que me llama la atención de todo este citatorio contra el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willis de Jesús Núñez, es que se supone que si él está participando en un curso fuera del país, que se dice es exactamente en Panamá, y que salió el pasado lunes, se supone que la Suprema Corte de Justicia tenía conocimiento de eso porque debió haber pedido un permiso. Y si es así, esa no fue el del pasado viernes, no fue el primer citatorio, fue el segundo que él no se presentó. Entonces, si ya tenían conocimiento de que él iba a estar fuera del país para esta fecha, participando en algo y que tenía permiso, ¿por qué lo volvieron a convocar a una fecha que se sabe que él no iba a estar? ¿O es que realmente la Suprema Corte no tenía conocimiento de que él iba a estar fuera del país? Quedan las interrogantes al aire. Uno de los dos está faltando la verdad en todo esto. Bueno, y sobre todo que si esta persona, si este juez está citado y sobre todo con 2 citatorios para ser interrogado, se supone que no debió salir del país. Eso está primero, porque es su obligación, claro. Es parte de su trabajo, claro. Y es un caso sumamente complicado lo que se está investigando y para lo que a él se le citó, donde él como juez de ejecución de la pena que autorizó el traslado de Quirinito hacia la cárcel de San Francisco de Macorís tiene un papel preponderante en todo esto, ¿verdad? Cambiamos de tema, ya que la huelga en los centros médicos que afectó los servicios de salud la pasada semana por 72 horas será reanudada esta semana entrante por 48. Es decir, miércoles y jueves nuevamente los médicos paralizarán las labores. El Colegio Médico también hará una marcha el martes hacia el Ministerio de Salud Pública. Vamos a ver. La ministra es quien ha politizado este proceso de lucha al condicionar
reunirse con el Colegio Médico Dominicano una vez dentro de un mes, cuando pasen las elecciones del Colegio Médico Dominicano, de anunciar que todos los administrativos de este hospital y del IDSS van a participar en esa marcha. Waldo Ariel Suero aseguró que como consecuencia de la presión que tiene el gobierno con su lucha, el Servicio Nacional de Salud le pagó a poco más de 700 médicos residentes de primer año, aunque explicó que todavía quedan alrededor de 140 médicos que no le han pagado ninguno de los 3 cheques. Bueno, vimos el pasado paro que realizó el Colegio Médico, que el gobierno pues mandó a que los médicos militares ocuparan el puesto de los médicos. Pero es algo complicado. Es algo complicado. Muy complicado. La verdad es que aquí nunca se ha podido realmente hacer. Es que tú no puedes compensar una cosa con la otra. No son suficientes los militares médicos como para ocupar el puesto de todos los médicos. Lamentablemente, esto es como un chip que uno tiene o que uno se entra cada vez que el colegio médico hace una movilización, hace un paro. De decir que lamentablemente los que pierden son los más pobres, los que van a los hospitales, porque aquel que tiene un buen seguro, aquel que puede ir a una clínica, que son las personas que tienen alto poder adquisitivo, ¿verdad? Lamentablemente en este país, pues no pasan trabajo. Ahora, y aquellos que son los más pobres, que son los que van a los hospitales, son los más perjudicados. Entonces, pienso que, y siempre lo he dicho, que de una parte y de la otra. Yo siempre he dicho que esta no es la manera del Colegio Médico hacer presión, porque eso no habla bien de un profesional. Lamentablemente, eso es así. Tampoco del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted no cumple lo prometido, los acuerdos, entonces usted está presionando o llevando más bien a que esos gremios hagan lo que hacen. O sea, entiendo que con este tipo de tema hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son temas vulnerables donde los más perjudicados siempre son los más pobres. Figúrate una persona que viva en el interior del país, escasos recursos, y que por el problema que tenga sea transferido hacia uno de los centros especializados que están en la capital. Tú sabes muy bien que la mayoría de esas citas se manejan entre 3 y hasta 6 meses. Y que a la persona le tocara precisamente el día que los médicos estaban de huelga. ¿Qué le toca a esa persona? Tal vez esperar 3 meses o hasta 6 meses más para volver a ver si tiene la suerte de que lo consulten. Entonces, mientras tanto, su salud se va deteriorando porque no tiene otra opción. Entonces, yo me pregunto, ¿es que vamos a dejar a que este problema se alargue hasta que se den las elecciones del Colegio Médico, que son a finales de noviembre? Ay, Waldo. Por favor, por favor. Pero que además no estamos hablando, esto que tú acabas de decir, de nada nuevo. Eso es algo que hemos visto siempre que se dan estas manifestaciones, estos paros. Ahí vemos a Clemente Terrero, está muy activo a ver si ahora logra el apoyo a la presidencia del Colegio Médico. Sí. El gobierno lo está apoyando ahora. Bueno, puede ser entonces que él sea. Mira, pasamos al seguimiento constante que damos a la zona fronteriza, ya que por disposición del Ministerio de Defensa, más de 800 soldados vigilan la división territorial después de la salida de las fuerzas de la MINUSTAH del territorio haitiano. Se ha estado reforzando la frontera y el ejército también a la salida de la MINUSTAH. Nosotros estamos haciendo el trabajo cotidiano que hacemos en nuestra área de responsabilidad, que es la puerta o los pasos fronterizos formales, y más allá está la responsabilidad de nuestro ejército de República Dominicana, lo cual tiene vehículos, patrullas motorizadas igual que nosotros, patrullando en toda la zona fronteriza. A propósito de eso, vimos también en esta semana que a través de las redes sociales el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, desmentía que haya la posibilidad o que se esté estudiando la posibilidad de crear una policía especial fronteriza, como se ha venido rumorando todos estos días. Bueno, crear una policía especial fronteriza, se supone que dentro del Ministerio de Defensa hay un renglón que tiene que ver
especialmente con la seguridad de la frontera del país. Entonces, ¿para qué crear? El CESFRON. Entonces, si crearían una, estaríamos en lo mismo. Aquí lo que hay que comenzar por las debilidades que tenemos, a enfrentar las debilidades que tenemos, porque crear un organismo nuevo, eso no garantiza de que las cosas se van a arreglar. Bueno, y ahí vimos cómo insisten los ciudadanos haitianos en que la MINUSTAH nunca hizo nada en ese país. Ellos piensan que hizo más mal que bien. Así es. Bueno, o sea, imagínate, son muchas las denuncias que pesan contra la MINUSTAH, desde violaciones a niñas y mujeres en Haití hasta enfermedades como el cólera, que de paso también la arrastramos hacia la República Dominicana. Y bueno, ahora por supuesto toca el desenfoque de esta semana. Y el desenfocado de esta semana, sin duda alguna, es el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Felucho Jiménez, quien al comentar los resultados de la encuesta McPain, que atribuye altos niveles de popularidad a la vicepresidenta, recapitulemos nuevamente lo que dijo Felucho. Veamos. El primer elemento que quiero yo resaltar de esto es algo que no se ha dicho, que no se ha por lo menos explicitado o publicitado. Eso es importante. Margarita naturalmente es vicepresidente. El vicepresidente no toma decisiones más que de lo que se va a cocinar, en su casa. A propósito, la reacción de Margarita Cedeño no se hizo esperar y a través de su cuenta de Twitter repudió los pronunciamientos de Jiménez, a quien llamó misógino. De igual manera reaccionó el expresidente y esposo de Cedeño, Leonel Fernández, a través de las redes, quien consideró que fue innecesaria, descortés y desconsiderada la referencia que hizo Felucho Jiménez sobre la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Y sin duda alguna, esta fue la noticia al finalizar la semana. Bueno, la verdad es que él inmediatamente se convirtió en trending topic en las redes sociales y no de manera positiva, porque la verdad es que le dieron hasta con el cubo del agua, como dicen popularmente. Vale. Creo que fue un ejemplo mal aplicado en ese momento y sobre todo en una sociedad ahora donde está tan fuerte la discusión del tema de género, donde gracias a Dios en la discusión de la ley de partidos se logró aumentar incluso la cuota de la participación de la mujer, que es un paso que fue aplaudido por todos. Poner este ejemplo como que no va bien en este momento. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. De la elección de los candidatos para los puestos electivos, ¿qué modelo se va a establecer? Si el modelo de primarias abiertas o el modelo de primarias cerradas. Ahí es que está la discusión básicamente. Ya está aquí la feria, Expo Móvil Banreservas para que tengas tu carro, tu carro, tu carro. Más que un préstamo, un sueño cumplido. Tu nuevo vehículo con Expo Móvil Banreservas. Del 20 al 22 de octubre, con atractivas tasas de financiamiento, tu cuota móvil y con tu préstamo participas para ganar seguro full o financiamiento gratis el primer año. Expo Móvil Banreservas. Movilidad para todos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque usted sabe que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una zozobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente.
Al desplazarte por nuestras carreteras, hazlo con confianza y seguridad, porque de un extremo a otro, donde quiera que vayas, te acompañamos. Quedar varados es cuestión del pasado. Contigo recorremos una extensión de 2.459 kilómetros en doble vía para cuando nos necesites. En las carreteras, ante cualquier eventualidad, el programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas está contigo. Más que construcciones, somos servicios. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Cisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación y edición de montajes de eventos y todo lo relacionado con estas actividades. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. A establecerse el modelo de primarias abiertas o el modelo de primarias cerradas. Ahí es que está la discusión básicamente. Ya estamos de vuelta en Infórmate, señores, y ahora damos la bienvenida a Manuel Fermín en nuestra entrevista de esta semana. Manuel Fermín, abogado, catedrático y experto constitucional también. Bueno, eso dicen. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Manuel, pertinente que nos acompañes en este programa, porque a raíz de todo el debate que se ha armado en torno a la ley de partidos. Claro. ¿Cómo vamos en esta discusión? Como conocedor de la materia. Claro. Bueno, la discusión, como todos sabemos, se ha estancado ahora con respecto a este tema de las primarias en los partidos, para elegir los candidatos a los puestos electivos. De lo que se trata es una disyuntiva que se ha generado a lo interno del partido de gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, donde dos corrientes pues tienen posiciones encontradas. Una corriente que propugna porque existe un modelo de regulación legal en el cual las primarias abiertas, esas en las cuales pueden participar de la elección de los candidatos cualquier ciudadano apto para votar, es decir, que no se requiere la condición de ser miembro o afiliado del partido político. Y hay entonces una corriente que propugna porque el modelo legal de regulación sea imperativo, es decir, que puedan imponerse las primarias abiertas como el sistema que rija para todos los partidos del sistema, reguladas por la Junta Central Electoral y que se celebren el mismo día también. Bueno, algo que ya se suscitó en el 2004 con la ley 286-04, esa misma ley que precisamente la entonces Suprema Corte de Justicia, cuando hacía las veces de Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional precisamente, eso fue una decisión del 16 de marzo del año 2005, declaró inconstitucional ese modelo de regulación sobre la base de que eso iba en contra del derecho fundamental de asociación y a su vez en lo que son derivados de ese derecho de asociación, como es la libertad de organización de los partidos. Es decir, que los partidos, pues, aunque eran entes con relevancia constitucional, como en efecto lo son, puesto que están reconocidos en la Constitución, desde ahora y también desde antes, porque en la Constitución del 66, pues también en el artículo 104 se hablaba de los partidos políticos. Es cierto que no tan amplio como se habla ahora. Sin embargo, básicamente establecía lo mismo, es decir, el tema de la libertad de organización y que eran una expresión del derecho de asociación. Entonces la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional y entonces ahora se abre la discusión nueva vez de que si es posible
pues a pesar de esto, de que la Suprema Corte declaró inconstitucional ese modelo, si se pudiera reeditar otra vez en una ley nueva. Entonces, yo soy del criterio de que ello no es posible, justamente por la interpretación que el Tribunal Constitucional ha dado a un texto de la Constitución, que es el artículo 277, que prohíbe que el Tribunal Constitucional, esas decisiones que tengan lo que decimos los abogados, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues no puedan ser examinadas nueva vez. Y el Tribunal Constitucional, en un precedente que es el 184 del año 2014, en un caso muy similar al que pudiera presentarse con ocasión de esta ley de primarias, puesto que se trataba básicamente de presupuestos similares, había un cambio en la Constitución, del paso de una Constitución vieja a una nueva. Sin embargo, a eso mismo voy, leyendo esa sentencia que declaraba inconstitucional en aquella ocasión, esa ley, vemos que no ataca directamente lo que tiene que ver si las primarias son abiertas o son cerradas, sino más bien era un tema de presupuesto, de dónde iba a salir, porque no estaba contemplado, ni decía de dónde salía ese presupuesto, no directamente. Hubo una parte que sí, que se refirió al tema de los presupuestos, pero en uno de sus considerandos, la Suprema Corte de Justicia se refiere específicamente a la vulneración del derecho de asociación. Es decir, que si se imponía el modelo de primarias celebradas el mismo día, con el padrón de la Junta Central Electoral y reguladas por la Junta Central Electoral, a pesar de eso que tú muy bien dices, es cierto que se refirió al tema del presupuesto, así como también de los colegios electorales también, de que los colegios electorales solamente se abrían el día de las elecciones y que entonces esto era una violación de la Constitución. Pero además de eso, la Suprema Corte hizo una apuesta clara por proscribir del sistema lo que es el modelo de primarias abiertas. Eso lo dijo haciendo hincapié en el derecho de asociación como un derecho fundamental, que vamos a decir que se podría decir que ese derecho de asociación se vaciaría de contenido, es decir, se quedaría sin su contenido esencial, como dicen los constitucionalistas, que es la razón de ser del derecho fundamental. Si nosotros dejamos que personas externas de los partidos tomen la decisión de cómo se va a celebrar esto, si por un modelo de primarias abiertas o cerradas, o si se lo dejamos al legislador, entonces no podríamos hablar efectivamente de una asociación donde sus afiliados toman las decisiones sobre los grandes temas de la vida diaria del partido. Amén de esta parte, ¿ha tocado la oportunidad de leer lo que contempla el proyecto de la ley de partidos? Bueno, eso es un proyecto. Lo primero que hay que decir es que hace mucho tiempo que se ha venido discutiendo esto, ¿no? Bueno, sí, más de 15 años. Exactamente. Y también los proyectos han variado mucho. La Junta Central Electoral presentó un proyecto, los partidos, la oposición presentó otro, con observaciones. Pero bueno, lo último, lo que se ha llegado al consenso, pues, y en eso hay que darle el mérito al presidente de la comisión bicameral, que es el senador Arístides Victoria, que bueno, han hecho un trabajo interesante porque han llegado ya prácticamente a un consenso generalizado en todos los puntos, el financiamiento, que el tema disciplinario, etcétera, hasta llegar entonces a este problema, que es el de qué modelo para el tema de la elección de los candidatos para los puestos electivos, qué modelo se va a establecerse, el modelo de primarias abiertas o el modelo de primarias cerradas. Ahí es que está la discusión básicamente, y eso yo creo, también he dicho, que debe imponerse un consenso, no porque le convenga al sistema político partidario, sino porque la Constitución, al establecer que este tipo de legislaciones son orgánicas, eso implica que las 2/3 partes de los presentes en ambas cámaras tendrían que votar. Entonces es muy claro que el partido de gobierno no tiene esa supermayoría que exige la Constitución. Por consiguiente, tendrá que ponerse de acuerdo con los partidos de oposición. Entonces yo creo que lo justo, lo más eficiente es que esas corrientes se pongan de acuerdo para que puedan entonces ir con una posición unificada a discutir con la oposición
sobre lo que finalmente va a ser esa ley. Yo creo que eso, y además de que el tema de los partidos no compete únicamente a dos corrientes en el Partido de la Liberación Dominicana. Es algo que va más allá, ¿no? Que llega a la sociedad, que llega a los ciudadanos, a la sociedad civil también. Es decir, que esto es un tema que debe discutirse y bueno, ahí se habla de una propuesta, de una gran cumbre para discutir esto. Yo pienso que eso es una propuesta interesante de que esto se discuta inclusive hasta públicamente, porque el tema de la Constitución es un tema también sumamente importante y que los partidos no pueden darle de lado a esto, ¿no? Si el proyecto contraría la Constitución, entonces estamos en graves problemas, porque la Constitución lo permea todo. Y sobre todo que estamos hablando de temas de interpretaciones. Correcto, porque ahí son temas de interpretación y eso es algo que yo, por ejemplo, yo respeto posiciones que tengan amigos juristas, ¿no? Pero lo que yo he dicho es que si usted toma la doctrina comparada, por ejemplo, en España, y digo España porque tenemos una regulación de los partidos muy similar al régimen español también, porque en España, en el artículo 6 de la Constitución del 78, se constitucionalizó el derecho de los partidos, el derecho de partidos, como le llaman algunos profesores, y básicamente con el tema de la democracia interna como el límite a lo que es ese derecho de autonomía o de autodeterminación, como llaman, o la libertad de organización que tienen los partidos como una derivación del derecho de asociación. Y bueno, el Tribunal Constitucional Español, que ha descartado la posibilidad de una intervención tan intensa como lo sería, por ejemplo, imponer un modelo de primarias para lo que es la selección de sus candidatos, sino que eso sea una decisión de los afiliados del partido. Y yo creo que ese es el criterio que el Tribunal Constitucional, de manera periférica, como bien dijo un amigo, el doctor Nanfi Rodríguez, vamos a decir, de manera periférica, yo creo que ya el Tribunal Constitucional Dominicano está dando señales de cuál sería la decisión que tomaría en el caso eventual de que no tomara en cuenta que el artículo 277 de la Constitución y el criterio que ellos han establecido haría muy difícil que realmente pudiera desconocerse el precedente de la Suprema Corte. Pero el tribunal ha insistido en los derechos de la militancia, en que los afiliados pues deben tomar las decisiones en torno a la vida interna del partido conforme a su ideología en particular y a lo que son los intereses comunes. Es decir, que se le está dando importancia al tema de los derechos de los afiliados para la toma de las grandes decisiones del partido. Amén de ese punto, ¿realmente establece o piensa que con este proyecto de ley, de acuerdo a cómo está formulado, los procedimientos que establece y las reglamentaciones, vendría a resolver un problema en el sistema político de la República Dominicana? Bueno, mira, esa es una excelente pregunta. Yo me siento muy bien de que tú me formules una pregunta así, porque no me la habían hecho realmente. Yo he ido a varios programas ya. Aquí nosotros tenemos un problema de una cultura, vamos a decir, de ilegalidad. O sea, no somos un país que seamos famosos, por así decirlo, porque somos cumplidores de lo que la ley establece. Días pasados yo acompañaba a la doctora Rosina de la Cruz, que le hicieron miembro de número de la Academia de Ciencias, y ella en su discurso, que era sobre el tema de la legalidad, la evolución de la legalidad en la República Dominicana, y bueno, y destacaba este problema que tenemos. Tenemos muchas leyes, siempre se dice, y no se cumplen las leyes. Entonces, las autoridades que deben velar por el cumplimiento de la ley, en este caso la Junta Central Electoral, pues yo creo que va a tener un rol estelar e importantísimo en hacer que esas disposiciones, esas reglamentaciones, como tú bien dices, pues puedan llevarse a cabo. Que el tema del financiamiento de los partidos que sí es un tema que amerita de una regulación intensa, por lo peligroso que es que estructuras criminales organizadas puedan intervenir, ¿no?, en las decisiones del partido.
pero el tema también de las campañas. Uno de los puntos que se ha llegado a un acuerdo es que, por ejemplo, que no hayan campañas políticas, pero públicas, ¿no?, hacia terceros, en selección de candidatos, por ejemplo, lo que serían primarias internas. No se requiere de ese gasto desbordado para un tema de una elección interna. Así como también los tiempos de la campaña, los mensajes de las campañas, el acceso a los medios de comunicación en las campañas también, que son problemas que se dan mucho, y por ejemplo el tema también disciplinario, que yo sé que ha dado mucho de qué hablar, producto del tema del transfugismo, de las divisiones. Las divisiones que se dan. Se asume, por ejemplo, a veces como una cuestión automática de que, bueno, si yo voté por otro candidato, entonces ya estoy expulsado del partido. Y eso no es así. Usted tiene que agotar un debido proceso, donde se le permita el derecho de defensa, y todo este tipo de cosas pues han sido consensuadas. Pero reitero, si no hay una autoridad, en este caso la Junta Central Electoral, que ejerza sus competencias de forma tal que haga cumplir la ley, y también el tribunal o los tribunales en el cumplimiento de lo que son cuando resuelvan los conflictos, pues puedan al efecto entonces resolverlos de forma tal que ayuden a seguir forjando esa cultura de legalidad. Pues indudablemente que vamos a tener una gran ley, pero no va a servir de nada si no tenemos esa voluntad. Institucionalidad. Claro. Manuel, se nos está acabando el tiempo casi, pero no puedo despedirte sin abordarte sobre el tema del Código Civil en la República Dominicana. Eso sí es un tema que es muy importante, porque yo recuerdo cuando yo trabajé en la Fundación Institucionalidad de Justicia en el año 2004, desde ese momento estábamos discutiendo el Código Civil. Yo recuerdo que yo hice unos viajes en varias regiones del país con el doctor Reinaldo Ramos, y aprovecho para saludar, un gran civilista, un gran procesalista también, un gran abogado completo. Y discutíamos sobre el tema del Código Civil, y uno dice, caramba, una pieza legislativa tan importante, con una historia, una tradición tan fuerte, un gran arraigo en lo que es el sistema jurídico dominicano, pero que indudablemente el peso de la realidad actual, del dinamismo de los negocios, cómo se realizan los negocios, los grandes temas que ahora, los pactos también las uniones de hecho, un sinnúmero de cosas que ya la realidad nos golpea, y es un tema de actualizar el Código Civil. Hay que actualizar el Código Civil, porque en definitiva no podemos seguir con una pieza legislativa de más de 200 años para regir una sociedad del siglo XXI. Es muy complicado. Que de hecho, en el último intento que se hizo por aprobarse en el Congreso Nacional, en ese proyecto se avanzó bastante. Porque sí, está muy avanzado. Ya prácticamente está todo contemplado consensuado en el actual, que obviamente con el cambio de los tiempos tuvo que incluirse. Claro, exactamente. Pero realmente es tan necesario, o tiene que ser así, que esta discusión sobre el aborto tenga que ir obligatoriamente dentro del Código Civil. Bueno, el tema del aborto, yo siempre he dicho que debe tener una ley especial, ni en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni en ningún código, porque entonces tú detienes todo lo que es un código que tiene, óyeme, cientos de disposiciones importantísimas también, igual de importantes como el aborto. En el caso del Código Penal, todo lo que es, bueno, la tipificación de múltiples comportamientos que, dado una codificación tan vieja, no tenemos tipificados, el tema de las tecnologías y todo eso. Terrorismo incluso. Terrorismo, pero sobre todo el tema de la corrupción, el tema del sicariato también. Exacto. Del autor intelectual también, esto ahora que está tan en boga todo esto por lo que ha pasado en los últimos días. Entonces, el tema del aborto es un tema muy importante. Yo pienso que debe ser abordado en una pieza legislativa separada, y que entonces se siga discutiendo, ¿no? Lo que se pueda discutir, hay que decir, desde el plano de lo que la Constitución permita, porque
no lo podemos llamar engaño. La Constitución tiene unos preceptos que son los que guían al legislador. Y nosotros fuimos, vamos a decir, podrá decirse conservadores o bueno, una redacción de la Constitución no fue más allá como quizás algunos grupos que se denominan liberales pudieran haber querido, pero la verdad es que como está diseñada la Constitución, el tema del derecho a la vida es bastante cerrada, ¿no? Y yo creo que ahí es indudable. Si uno ve las actas de los asambleístas, las discusiones, los trabajos preparatorios, como se le llama, ¿no? Uno se va a dar cuenta que la intención del legislador, la intención del asambleísta al momento de redactar la Constitución era precisamente restringir ese ámbito de discusión con relación al aborto, porque había una propensión al derecho a la vida, igual que el matrimonio también. ¿Necesariamente tendría que darse una modificación a la Constitución sobre ese tema? Entonces, sí, si se quiere ampliar la posibilidad el abanico de opciones del legislador, tendría que modificarse la Constitución, porque la Constitución tiene un cuerpo que permite una interpretación a partir de múltiples mecanismos, pero hay un tema de una interpretación literal que es muy fácil de hacer, pero también lo que es el espíritu de la normativa se puede encontrar en las discusiones de los asambleístas al momento de la reforma constitucional del 2010. Entonces, es lo que digo. Tú te fijas, por ejemplo, en el mismo matrimonio también, que hay gente que dice, bueno, que es posible el matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, señores, ustedes no pueden tampoco estirar tanto la norma constitucional hacia contornos que no fueron los previstos por los asambleístas. Usted toma la discusión en los trabajos preparatorios, se va a dar cuenta que aquí, cuando se estableció el tema del matrimonio como el elemento nuclear, ¿no?, de la familia dominicana, pues el constituyente no quiso ir hacia esos ámbitos del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa es la verdad. Es así, no quiso dejar esas dudas. Inclusive dice que el Estado protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces no podemos utilizar en un momento que nos convenga el método de interpretación de los trabajos preparatorios para una cosa. Por ejemplo, era importante los trabajos preparatorios para decir que la ley de convocatoria de la reforma constitucional no era orgánica, y ahí todo el mundo celebró eso, pero entonces ahora nadie quiere ir a los trabajos preparatorios para abordar esos temas, por ejemplo, que son temas donde, hay que decirlo, ¿no?, ese factor ideológico que está muy presente en la sociedad dominicana, el catolicismo y las iglesias de tradición en el país, pues yo creo que ganaron la partida en ese momento. Esa es la realidad. Bueno, Manuel, se nos ha acabado el tiempo, bueno, lamentablemente. Lamentablemente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Con gusto vendré. Vamos a una pausa, al regreso todavía más en Infórmate. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica.
caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en carreteras como la circunvalación de Santo Domingo, mejora la vida de mucha gente, como Aristides Valdés, que consiguió trabajo en la construcción. O como César Arias, que ahora va desde Jaina a la autopista Duarte con sus productos en solo 12 minutos. O la de Kenia Roque, que ahora lleva a sus hijos por una vía segura. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en obras públicas. En los próximos meses estarán listos casi 500 kilómetros de carreteras nuevas en el norte, 30 kilómetros más en la región sur, 58 en el este y 27 kilómetros de vías en el Gran Santo Domingo, para seguir conectando el país. Porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. A continuación, Israel Figueroa nos presenta un resumen de otras informaciones que fueron noticias durante este fin de semana. Adelante, Israel. La jueza Ariela Sedano, del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el martes a las 2 de la tarde el conocimiento de medida de coerción al empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla, acusado de corrupción por sus implicaciones en los hechos que concluyeron con el asesinato del abogado Junior Ramírez. El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, informó que en los próximos días dispondrá de un despliegue de agentes para aumentar el patrullaje en el municipio de Los Alcarrizos. Los municipios expresaron su inconformidad con la institución del orden ante el auge de la delincuencia y la criminalidad. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS continúa los trabajos de sustitución de 90 metros lineales de tubería del sistema sanitario en la avenida Gustavo Mejía Ricard, en el Distrito Nacional, donde las aguas residuales afectan a más de 60.000 personas de 6 sectores aledaños. El director de la CAS, Alejandro Montaz, informó que trabajarán en la zona durante una semana, por lo que el tránsito será interrumpido en la Mejía Ricard, en el tramo comprendido entre las calles José Tapia Brea y Dr. Fernando de Filló. El Ministerio de Obras Públicas realizó este sábado un operativo médico en varios sectores del Distrito Nacional, como San Carlos y Villa Francisca, donde los asistentes recibieron de manera gratuita atenciones en medicina general, odontología, así como fumigación en los alrededores. Y cientos de personas visitaron el stand de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, en la Semana MIPYMES 2017, organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Allí ofrecieron varios servicios de registro para las MIPYMES. Con esta información, finalizamos nuestro resumen semanal. Israel Figueroa, infórmate.
Muchísimas gracias a Israel. Hasta aquí, infórmate por esta semana. Feliz resto de la noche de este domingo. Bye, bye.